privilegio de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, ya que somos siervos inútiles, Señor. En tu poder tú te glorificas, Señor, y decides usarnos, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, y este privilegio a los que estamos aquí, Señor. Que tú tomes control de este tiempo en que vamos a estar estudiando tu palabra, Señor. Que abran nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos espirituales para poder entender aquello que tú nos quieres mostrar el día de hoy, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y te ruego por bendición para los que vamos a estar aquí estudiando tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, puede sentarse. Hemos estado hablando de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Y estuvimos viendo sus nombres, sus atributos, todo eso nos muestran quién es Él, y también vimos las obras de Dios Padre. Y empezamos el jueves pasado, bueno, ya llevamos, sí, el jueves pasado empezamos con lo que es Dios Hijo, ¿verdad? Y de la misma forma estuvimos viendo sus nombres o algunos de sus nombres. Y mencionamos también que Dios Hijo es Dios, ¿verdad? Es digamos, la misma persona, por lo tanto, va a tener los mismos atributos que Dios. Y estuvimos viendo que sus atributos eran que es omnipresente, omnisciente, que es omnipotente, es eterno, inmutable, y también es santo, ¿verdad? Igual que Dios Padre. Estos son atributos que comparten. Vamos nada más para comprobar. Vamos a ver Mateo 28:20. Dice Mateo 28:20. Está hablando aquí Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces estamos viendo que Jesús, que Dios Hijo, también es omnipresente. Quiere decir que está en todos lados, ¿verdad? Él mismo está diciendo aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y les estaba hablando aquí a los discípulos, y no todo el tiempo los discípulos estuvieron juntos, ¿verdad? Uno andaba en algún lugar y otro andaba en otro a veces, y Dios estaba con los dos en diferentes lugares. Vamos a ver Juan 2:24 y 25. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿verdad? Entonces él es omnisciente, que todo lo sabe. Vamos, esto es nomás lo que quiero dar un repaso porque hablamos de estas cosas cuando hablamos de Dios Padre. Omnipotente, vamos aquí mismo en Juan 1:3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, se está refiriendo a Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces por Él fue hecho todo, entonces Él es omnipotente, o sea que es Dios todopoderoso. Vamos a Colosenses 1:17.
dice Colosenses 1:17, y Él es la cabeza, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice que Él es antes de todo, entonces vemos que Él es eterno, siempre estuvo con el Padre. Vamos a Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, Él es inmutable, no cambia, ¿verdad? Como dice este versículo, es el mismo ayer, hoy, mañana, siempre, ¿verdad? Él no cambia. Y por último, con estos atributos, vamos a 1 Juan 3:5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él es santo, ¿verdad? No hay pecado en Él. Y muy bien, entonces igual como estuvimos hablando de Dios Padre, vamos a ver también las obras del Hijo. Y para eso primero vamos a empezar con una comparación a lo que era el Antiguo Testamento. En la época del Antiguo Testamento había 3 clases de líderes que eran elegidos por Dios y que los ungían. El jueves pasado hasta mencionamos que yo no me acordaba, ¿verdad?, que los reyes eran ungidos con aceite. Entonces estas 3 clases de líderes en Israel eran ungidos con aceite, que son el profeta, el sacerdote y el rey, ¿verdad? Ellos 3 eran ungidos. Y recuerden que la palabra Mesías significa el ungido, ¿verdad? Como el elegido. Entonces vamos a ver cómo Cristo cumple estas características también, y Él es profeta, sacerdote y rey. Entonces vamos a empezar con Cristo el profeta. Los profetas del Antiguo Testamento tenían 5 funciones básicas, que era predicar, enseñar, discipular, predecir o decir cosas acerca del futuro y hacer milagros. Si nos ponemos a estudiar a todos los profetas, vemos que hacían estas 5 cosas, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo cómo Jesús cumple, si pudiéramos decirle a estos requisitos, cómo Él cumple con estos requisitos, y podemos decir que Él fue profeta. Bueno, recuerden que Él siempre es, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver con la primera, que es predicar. Y vamos a Marcos 1:38. Marcos 1:38 dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, aquí está hablando Cristo, para que predique también allí, porque para esto he venido. Él mismo nos estaba diciendo que para esto había venido, para predicar. En el Nuevo Testamento vemos, están registrados 50 discursos o 50 predicaciones de Cristo. Obviamente, pienso yo que hubo más, ¿verdad? Pero no se pudieron registrar todas. Y la más conocida es la del Sermón del Monte, que está en Mateo 5. La predicación de Cristo era para cambiar los corazones. Vamos a Marcos 1, aquí mismo en Marcos 1:15, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él venía para que la gente cambiara. Vamos a Juan 3:17. Aquí está hablando Jesús y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Y así como él predicaba para que la gente cambiara, él no vino a condenarlos, sino quería que se salvaran. Él no vino a juzgarlos. Como el ejemplo está de aquella mujer que estuvieron a punto de apedrear y que le dice, ni yo te condeno, ve, pero le dice, y no peques más, ¿verdad? Eso era lo que él buscaba, que la gente se arrepintiera y dejara sus malos caminos, que dejaran de pecar. Entonces vemos, le pudiéramos hasta poner una palomita que cumplió con este requisito de predicar, ¿verdad? Vamos con el siguiente, aquí también en Marcos, bueno, ya nos fuimos a Juan, pero en Marcos 1:21. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces vemos que también enseñaba. La palabra maestro aparece más de 40 veces en el Evangelio y hay un total de 38 parábolas. Y era una forma de enseñar que utilizaba Jesús. Y las parábolas, yo creo todos sabemos, ¿verdad? Es como una narración breve que utiliza como un símbolo para tratar de enseñarnos algo. Y esa enseñanza, pues, es algo moral, por decirlo, por utilizar alguna palabra, ¿verdad? Entonces, él también enseñaba. Yo creo que si nos ponemos a pensar, nos acordamos de algunas parábolas, ¿verdad? Está la parábola de la casa en la playa o en la arena y la casa en la roca, la parábola del sembrador, ¿verdad? La del hijo pródigo, y hay muchas parábolas él utilizó para enseñar. Vemos que fueron 38. Y vamos aquí en Marcos al 3:14 para seguir viendo cuáles otras cosas cumplió para poderlo llamar profeta. 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Discipular es como instruir y enseñar. Sabemos que Jesús tuvo bastantes discípulos, ¿verdad? Tuvo varias gente que estaba aprendiendo de él, pero hubo 12 especiales que él eligió. ¿Para qué dice aquí? Para que estuvieran con él, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces estuvo discipulando también. Los profetas del Antiguo Testamento también tenían gente que aprendía de ellos. Un ejemplo muy claro eran Elías y Eliseo, ¿verdad? Uno seguía al otro. Entonces el siguiente sería predecir. Cuando nosotros hablamos de profetas, lo primero que nos viene a la mente es que nos van a decir algo del futuro, ¿verdad? Van a profetizar, hasta utilizamos esa palabra como si fuera lo mismo, pero en el Antiguo Testamento lo que era más importante para el profeta era predicar y enseñar antes que la profecía, pero sí predecían el futuro también. Y aquí tengo algunos ejemplos, aunque hay más, de algunas ocasiones en las que Jesús predijo el futuro. Y nada más vamos a mencionarlos rápidamente. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, en este ejemplo él estaba prediciendo o profetizando su muerte y su resurrección. En Lucas 12:1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir
a sus discípulos, primeramente, guardaos, 12:11, estoy leyendo el primero, 12:11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Aquí, por ejemplo, estaba profetizando acerca de persecución. Vamos a ver un último ejemplo, aunque tenemos muchos más donde él predijo el futuro. Juan, vamos a ver, Juan 16, 7 al 11. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí está hablando de que iba a enviar al Consolador. Muy bien, entonces cumplió con esta. Nos queda una última característica de los profetas, que es hacer milagros. Y yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, que sí hizo milagros. Al menos hay 33 milagros registrados. Obviamente él hizo más, ¿verdad? Mucho más. Dijo Juan que no cabrían en el mundo los libros que se pudieran escribir acerca de las cosas que hizo Jesús. Él hizo sanidades, ¿verdad? Calmó la tempestad cuando sus discípulos andaban temblando de miedo, ¿verdad? Que hasta les dijo, hombres de poca fe, ¿verdad? Lo despertaron. A mí no me gusta que me despierten. ¿Quién sabe qué habrá pensado? Sacó fuera demonios, resucitó gente, hizo bastantes milagros. Entonces vemos que él cumplió como profeta, ¿verdad? Ahora hablamos también de Jesús como sacerdote. El profeta era un representante de Dios para la gente, pero el sacerdote en el Antiguo Testamento era un representante del hombre para Dios, que el sacerdote era como el intermediario entre el hombre y Dios. El sacerdote se acercaba al lugar santo o al lugar santísimo y el hombre, digamos, común y corriente no podía. Entonces ese era uno de los no requisitos, sino lo que hacía el sacerdote. Otra cosa que yo creo que todos sabemos también es que hacía sacrificios, ¿verdad? Sacrificios por el pecado. Vamos a ver cómo Cristo cae en se me fue la palabra. ¿Categoría? Pues sí, categoría. Vamos a Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces dice que tuvo que venir y tomar forma humana. Eso tuvo que hacer para ser nuestro sacerdote también, para poderse como comparar, por decirlo de alguna manera, con nosotros que somos hombres. Tuvo que venir y ser hombre también para poder, dice aquí, expiar los pecados. Entonces, mientras un sacerdote, digamos común, presentaba un sacrificio de algún animal, Cristo se presentó a sí mismo como ese sacrificio para salvarnos del pecado. Vamos a Juan 1:29.
1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y vamos también a 1 de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recuerden que los sacerdotes tenían que presentar animales perfectos, ¿verdad? No podían tener ninguna imperfección para que pudieran ser aceptados en ese sacrificio. Entonces, Cristo, siendo perfecto, pudo ponerse Él como el sacrificio. Y al presentarse Él a sí mismo, cumple también esto como sacerdote, ¿verdad? Vamos a 1 de Timoteo 2:5. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces dijimos que el sacerdote era como ese mediador, ¿verdad?, que representaba a los hombres ante Dios, pero ahora vino Cristo y Él nos está representando a nosotros ante Dios. Él es ese mediador. Y no solo eso, mire, vamos a Hebreos 7:24. Dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí vemos varias cosas, ¿verdad? Dice que tiene un sacerdocio inmutable, que no se mueve, no cambia. Y luego dice para salvarnos perpetuamente. Ya no tiene que estar él sacrificando cada y tanto. Los sacerdotes del Antiguo Testamento constantemente tenían que ofrecer sacrificios por las personas y por ellos mismos, pero aquí Cristo, ya con este solo sacrificio es suficiente. Dice aquí para siempre, permanece para siempre, para salvar, dice salvar perpetuamente, o sea, esa palabra es para siempre, ¿verdad? Y luego todavía dice interceder por ellos. Él intercede por nosotros, no solo vino a sacrificar su vida por nosotros, sino que todavía intercede. Y cuando nos equivocamos, todavía le dice a Dios: ten misericordia. Acuérdate que yo me puse por él o por ella, ¿verdad? Vamos a Romanos 8:34. Debemos de tener un corazón muy agradecido con nuestro Señor. Amén. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces vimos que tomó forma humana, dio el sacrificio por el pecado, y es el mediador. Y ya que estamos hablando de Cristo como sumo sacerdote, pues cabe mencionar que la Biblia lo menciona
que él es un sacerdote bajo el orden sacerdotal de Melquisedec. Y vamos a mencionar un poquito Melquisedec. Vamos a Salmo 110:4. Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec es nombrado en la Biblia 11 veces. Y de esas 11 veces, 9 se encuentran en Hebreos. Entonces vamos a estar viendo primero en Génesis, que es la historia donde primero se menciona Melquisedec, en Génesis 14:18. Aquí Abraham había salido con su gente para rescatar a Lot, a su sobrino, y lo rescató junto con algunas otras cosas, y se encuentra en el camino con Melquisedec. Y vamos viendo aquí 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, bueno, vamos a dejarle hasta ahí para ver nada más dónde se menciona Melquisedec. Entonces, es un tipo de Cristo. La palabra Melquisedec, o el nombre, es Rey de Justicia. Este nombre parece un trabalenguas, hermano. Rey de Justicia. Y vimos aquí en este versículo que era rey de Salem, que después fue Jerusalén. Y Salem es paz. Entonces vamos a ver cómo Cristo cumple con estas mismas características. Vamos a Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, ¿ok? Está hablando que va a gobernar, ¿ok? Y luego Isaías 9:6. Una profecía de Jesús: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, ¿verdad? Por eso es un tipo de Melquisedec. Ahora, los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Entonces, los levitas no pueden ser un tipo de Jesús, porque Jesús no viene de la tribu de Leví. Él viene de la tribu de Judá, que es donde viene el rey David. Entonces vamos a ver cómo el sacerdote o el sacerdocio de Melquisedec era superior al de los levitas, y vamos a ver eso en Hebreos 7.
Hebreos 7 y vamos a empezar con el versículo 3. Está hablando aquí, bueno, vamos a empezar desde el primer versículo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, lo que estábamos viendo, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, vemos que no se sabe nada de Melquisedec, ¿verdad? Por eso dice, no hay registro de él, de que quién fue su padre, quién fue su madre, su genealogía, ni nada. Por eso es que se compara con Cristo. Y vamos al versículo 4. También vemos que no hay registro de su nacimiento ni de su muerte. Y en el versículo 4 dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Los judíos tienen muy en alto a Abraham, ¿verdad? Es su padre. Y vemos que él mismo le da diezmos a Melquisedec. Es como si lo pusiera Melquisedec en autoridad sobre Abraham, ¿verdad? Entonces vemos, recuerden que los levitas vienen de Abraham, ¿verdad? Entonces vemos que el sacerdocio de Melquisedec es todavía mayor al de los levitas. Y vamos a los versículos 6 y 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Vemos también que Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces dice que el que bendice es mayor que el que recibe esa bendición. Entonces, si lo comparamos así, Melquisedec era mayor que Abraham. Muy bien, entonces vamos a ver, vimos Cristo como profeta y luego como sumo sacerdote. Ahora vamos a ver, ya no más de 2 horas, dijo Cristo una vez. Vamos a ver Jesús como nuestro Rey. Vamos a Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y vemos que dice, tu rey vendrá, ¿ok? Él vino como rey. Vamos a Mateo 2:2. Y aquí venían los magos buscando a Jesús cuando él todavía era pequeño. Y dice el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, todos reconocían que Jesús era el rey. Vamos a Marcos 1:14. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí Jesús les dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y vamos a ver cómo lo dice en Marcos 17:21.
Marcos, ¿qué? Dije 17:21, pero creo que me equivoqué, así que estoy viendo dónde estoy. Fíjese que ya le debo esa cita, porque no, creo que no es Mateo tampoco. Les debo la cita, pero en esta cita hablaba de su reino como a futuro. Vimos en la primera cita que dice el reino de Dios se ha acercado, y luego en otra cita habla, más bien esta de se ha acercado es futuro, y en la otra cita era Lucas. Lucas 17, a ver, vamos a leer. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Muy bien. Entonces, gracias. En el otro era se ha acercado, ¿verdad? Todavía no está aquí, pero se está acercando. Y en esta es está entre vosotros, ¿verdad? Entonces, presenta su reino como presente, pero también futuro. Y la situación con la palabra reino es que viene del griego Basileia, quién sabe cómo se pronunciará. Que esto significa reinado mismo. Entonces, cuando vemos esta palabra de reino, no es reino sobre lo que Cristo está reinando, sino el reinado en sí mismo, el reinado de Cristo, no nosotros como pertenecientes al reino de Cristo. Entonces, lo que pasa es que donde quiera que Cristo es soberano, su reino está allí. Entonces, por eso es que se presenta como presente, pero también como futuro. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos convertimos, estamos dejando el reino de Satanás y estamos entrando hacia el reino de Cristo. Mire, vamos a Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado a su reino, ¿verdad? Entonces vemos que su reino es presente, pero también futuro, porque también va a regresar a reinar, y eso lo podemos ver en Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿verdad? Entonces sabemos que él va a venir a reinar. Y ahí mismo en Apocalipsis 22:5, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dice, bueno, ahí lo vamos a dejar, hermanos, y nos ponemos pendientes para el siguiente jueves para seguir con este estudio. Dios les bendiga. Amén.